Bueno, vamos a ver si empezamos a ver el tema soluciones. Las soluciones, ¿qué eran? Las soluciones, si leemos acá, son sistemas homogéneos fraccionables formados por dos o más sustancias puras. O sea que si tenían dos o más sustancias, ¿era una solución? No. Tenía que ocurrir de que esas sustancias se mezclen. ¿Y qué pasaba para que se mezclen? Tenían que mezclarse de tal manera que no podía, que formaban una nueva sustancia. ¿Sí o no? Porque no podemos saber después, ni al ultramicroscopio, cuáles eran las propiedades de los componentes. Entonces forman una nueva sustancia. Es una excepción a la homogeneidad, porque la homogeneidad decía que tenía que ser un solo elemento. Dos o más ya eran heterogéneos. Entonces, pero cuando se forman, ya no sabemos lo que es. Después tenemos que ver qué es la solución, cómo está formada. La solución está formada por es igual a soluto más solvente. Bueno, salió medio feo, pero bueno. La solución es SC y es igual al soluto ST más el solvente. La solución es el todo. El solvente es la porción más pequeña. Cuando ustedes hacen un tank, lo que viene en el sobrecito es el soluto, que es la parte más pequeña, y la disuelven en agua. Tienen 100 gramos de tank y 1 litro de agua, ¿qué es mayor? El agua. Entonces el solvente es la parte más pequeña, la parte mayor. Y el soluto es la más pequeña. Bueno, entonces sabemos que la solución está formada por soluto, parte más pequeña, y solvente. El ejemplo que les di, el agua y sal, el agua azucarada. ¿Qué ocurre esto? Bueno, después podemos saber, acá dice, al compuesto más abundante se lo llama solvente y al menor soluto. Después tenemos que saber que el solvente es aquella sustancia cuyo estado físico es el mismo en el que presenta la solución. O sea, que si nosotros tenemos solvente, agua, la solución va a ser siempre agua porque es el que tiene mayor parte. Después habla los casos de soluciones. Cuando se mezcla un soluto que es un sólido con un solvente sólido, ocurre una aleación. Cuando es un líquido con un líquido soluto con un solvente sólido, amalgama. Cuando es un gaseoso en sólido, es el hidrógeno ocluido en paladio. Este es un ejemplo. Cuando es un sólido en un líquido, es el azúcar o agua con sal, o sal con agua. Cuando es un líquido en líquido, es el alcohol y el agua. Cuando es gas en líquido, es el oxígeno en agua o son las bebidas carbonatadas, como ser las gaseosas. Así también ocurre cuando el sólido está en un gas, cuando el líquido está en un gas y cuando el gaseoso está en un gas. ¿Qué ejemplo podemos tener? Las aleaciones son las uniones de sólidos, son los metales. Una aleación conocida es el bronce, cobre más estaño, o el cromoníquel que se utilizaba en las monedas. La amalgama que tenemos es la aleación de un metal con mercurio. Las amalgamas se utilizaban mucho en ortodoncia, o sea, las emplomaduras de las muelas. Clases de soluciones. Bueno, cuando hablamos de clases de soluciones, tenemos que hablar que están las diluidas, las concentradas, saturadas y sobresaturadas. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Una diluida
es cuando no tiene gusto, cuando le falta soluto. ¿Sí o no? Falta tank, está diluida. Una concentrada es cuando el soluto está justo. ¿Sí o no? Que sabe bien, que no se pasó. Saturada es el punto justo de que si le pongo un granito más de tank, ya se satura, quiere decir que ese tango va a quedar en el fondo y no se va a disolver. El soluto también es justo el momento justo de que no se pase. Y sobresaturada es cuando se pasó de soluto. ¿Qué ocurre esto? Cuando nosotros le agregamos mucho tank o mucho azúcar al té, queda en el fondo, no se disuelve más. Ya no admite más el solvente soluto en su interior. Bueno, después acá hablamos de solubilidad y cuál la solubilidad de un soluto en determinado solvente es igual a la concentración de la solución saturada en cierta temperatura. Existe solubilidad entre líquidos y sólidos, entre líquidos. Hay mayor o menor grado de solubilidad y acá está la regla. La regla general es que similar disuelve a similar. Después habla de las concentraciones. Bueno, ¿qué quiere decir una concentración? Es cuánto soluto hay en una solución. O sea, cuando a vos te hablan de que tiene el 10%, algo está hecho al 10%, por ejemplo, M sobre M, esto quiere decir en qué unidad está. M es masa. O sea, que acá está el 10% masa. ¿Y qué quiere decir? Que hay 10, como está en masa, 10 gramos de soluto, DST era, en ¿cuánto? En 100 gramos de solución. Vuelvo. Si a vos te dicen esta expresión y te dicen que les digas cuánto tiene de soluto, lo sabes fácil, porque te dice que hay 10 en 100. ¿10 qué? 10 gramos, porque la unidad de masa es gramos, en 100 de solución. 10 gramos de soluto en 100, porque porcentaje es por ciento, 100 dice la palabra, de solución. Por 100 gramos de solución. ¿Sí o no? 10 gramos de soluto en 10 gramos de solución. En 100 gramos de solución, perdón. Entonces, si a vos te dicen 10%, masa, volumen, esto quiere decir masa y esto volumen, ¿qué te están diciendo? Que hay 10 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, porque la unidad de volumen es mililitros. Lo leemos, 10 gramos la unidad de masa de soluto en 100 mililitros de solución. Ahora, si fuera 10% volumen sobre volumen, ¿cómo sería? 10 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Así de simple. El ejercicio ese te dice que le digas cómo está formado. Si te da el porcentaje, vos tenés que decir cómo está formada la solución. Y el siguiente ejercicio, el otro ejercicio es al revés. Si a vos te dicen, decime la concentración de 10 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, vas a decir que esto es una solución de 10% masa sobre volumen. Lo lees al revés. Bueno, ahora explico qué son las unidades.
Cuando a vos te dicen masa, quiere decir que esto está MM, es masa sobre masa. ¿Y qué quiere decir que es masa sobre masa? Gramos sobre gramos. Porque la unidad de masa es gramos. ¿Sí? ¿Se entiende? Gramos sobre gramos. Ahora, si a vos te dicen masa sobre M sobre B, es masa sobre volumen. ¿Y en qué se mide cada cosa? La masa en gramos sobre el volumen en mililitros. Podría ser mililitros. Entonces, y cuando vos te dicen volumen sobre B sobre B, es volumen sobre volumen, ¿no? Eso ya queda claro. Es mililitros, se abrevia así, sobre mililitros. Está bien, me van a decir, pero si volumen es en metros cuadrados o en centímetros cúbicos o metros cúbicos. Pero bueno, se toma la unidad de capacidad como volumen. Entonces, esto para que tengan en cuenta, estas son las unidades que se utilizan en la concentración. Masa sobre masa, o sea que el soluto va a tener tanto gramaje en la solución que va a tener tanto gramaje. Acá el soluto va a tener tanto gramaje y la solución tantos mililitros. Y acá el soluto tantos mililitros y la solución tantos mililitros. Bueno, miremos esto y vemos si lo podemos resolver. Miren el video, vuelvan a verlo y las dudas me las consultan.